Maestro Sergio Raymond, qué gusto saludarte. Bienvenido aquí a ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tendría que hacer Gonzalo para tener un préstamo de ese tamaño o de cualquier tamaño? Porque hay préstamos desde cuánto hasta cuánto. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por haberme vuelto a invitar. Eh, pues, ¿qué es lo que tendría que hacer? Nada más o llamarnos por teléfono o meterse a la página de liquid.mx, solicitar una cita para que uno de nuestros ejecutivos le llame por teléfono o hagamos una cita por Zoom y ahí nos platique qué es lo que necesita, para qué lo necesita y nosotros proponerle una solución a su tema financiero, a su apuro financiero. A ver, Sergio, ¿qué áreas, qué es eso de préstamos? No, ¿cómo? Porque estoy leyendo que son préstamos garantizados con activos de alto valor. Un proceso simple, más rápido. Son parte de la Fundación Donde, que eso ya lo estaremos platicando en alguna otra ocasión. Pero, ¿quiénes son tus clientes? Cuéntanos cómo funcionan, qué áreas hay en Liquid, por qué podría interesarnos estar con ustedes. Mira, nosotros estamos enfocados precisamente en resolver las necesidades financieras de emergencia mediante préstamos de corto plazo, precisamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? un cliente, nos refirió a otro cliente, se sienta con nosotros, así con cara triste, y lo que nos dice es, oye, disculpa, pero es que esto no nos había pasado antes. Dice, dice ¿cómo que no te ha pasado que nunca me había quedado sin dinero? Tengo a mi mamá que tiene más de 90 años, que está en una casa de gente mayor y no tengo para pagar la mensualidad. Me dedico a dar conferencias, pero con la pandemia pues se me acabaron las conferencias y tengo que pagar las mensualidades. Lo que le dijimos es, oye, no te preocupes, es ahora sí que estamos aquí para servirte. Lo que nos dijo es, oiga, traigo estas joyas que mi misma mamá me dio. Me dijo, a ver, mijito, a ver qué puedes obtener por ellas para poder pagar la mensualidad acá. Y lo que dijimos es, no pierdas tus joyas. Te vamos a dar un préstamo para que puedas cubrir 2 o 3 o 4 mensualidades por lo pronto en lo que te recuperas Ujú. y quítate de ese apuro. Nosotros te ayudamos a aliviar tu tema financiero. Entonces, nos dejó aquí sus joyas, se las guardamos, le prestamos dinero tomando como la garantía las joyas y salió ya mucho más aliviado y contento, diciendo, bueno, gracias, qué bueno que No, es que existen, ¿no? qué angustia cuando debes. Sí, ¿Cómo le haces? Sobre todo, ¿cuánta gente se ha quedado sin trabajo? Yo me imagino que las historias que tienes que contar, Sergio, en relación a estos préstamos en Liquid, eh, pues son historias en donde salvas al cabo a la familia, salvas al exactamente. cabo pues, a la estabilidad. Y te han dado qué, coches, qué te lleva la gente, Sergio? Mira, nos han traído joyas, las joyas de la familia, las joyas que vienen heredando de la abuela, la bisabuela, la tatarabuela. Nos han traído obras de arte. En algunas casas mexicanas se han dedicado, o sea, el papá se dedicó a comprar obras de arte durante toda su vida y ahora que el papá ya no está y los hijos no aprecian el arte o dicen que no lo necesitan, dicen, oye, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo vender? ¿Cómo lo puedo hacer precisamente para hacerme de recursos para poder invertir, para poder salir de un apuro de un hospital? Por ejemplo, hace unos días llegó un señor que decía que sus dos papás se le habían enfermado de COVID. El seguro no había querido entrar a cubrir la necesidad. Dijo, necesito 500,000 pesos ahorita para que me acepten mis papás en el hospital. Y nos trajo varios relojes de marca finos, y en menos de 2 horas ya tenía el dinero depositado en su cuenta para que él lo pudiera transferir al hospital y pudieran aceptar a sus papás. ¿Mm? ¿De dónde sacan esta idea? Porque entiendo que la idea de estos préstamos no existía en México. Lo trajeron ustedes de Londres. ¿Cuál es esa historia? Bueno, es el préstamo con garantizado con bienes, sí existía ya desde hace mucho tiempo en México, se llamaba, bueno, se le conoce con el nombre de empeño, pero efectivamente en Inglaterra aparece una empresa, una fintech, que lo que hace es realizar préstamos, pero con bienes de mucho mayor valor. Se especializan en arte de la posguerra, en coches de colección, en relojes y en varios otros artículos. Llegaron a aceptar incluso hasta cavas
de vino como garantía. Y lo que nosotros vimos es que en México también había necesidad para personas de un segmento socioeconómico un poco más alto que tenían estos bienes, que también tenían emergencias económicas, y lo que decidimos fue abrir este servicio más especializado para clientes con bienes de alto valor. Ahora, yo puedo llegar con un cuadro, puedo llegar con un coche, con joyas, con oro, con Sí, muebles, con terrenos, con casas, con lo que sea. es básicamente joyas, obras de arte, con relojes de marca, con automóviles y con bienes inmuebles. Preferentemente en el caso de bienes inmuebles, casas, edificios, departamentos. Danos, por favor, un teléfono y regresamos para concluir esta plática contigo que me parece, habría que ver qué datos hay en el tema de la pandemia, ¿eh? Yo creo que han de haber Por supuesto que sí. aumentado importantemente los préstamos. Los datos, por favor. Muy bien, el teléfono al que se puede comunicar es 55 26 25 10 54. Es teléfono y WhatsApp. Anuncios QTF. Yo le platicaba a Sergio Raymond de Liquid, liquid.mx, LQUID o LQD.mx. Y el teléfono ahorita no lo va a dar, pero le platicaba que yo hay un punto en el mes que a todos nos pasa, en donde nos quedamos cortos para llegar a la quincena o cortos para cobrar el mes. Son esos típicos 7 días antes de tu pago que dices, no puede ser posible que traiga yo 100 pesos en la cartera. O sea, ¿cómo es esto? Y todavía me faltan 7 días. Y me dice, Fernanda, pues muy sencillo. A ti cuando te llegue ese dinero, ¿por qué no me das, por ejemplo, un reloj o un anillo o un cuadro? Me lo das, yo te presto ese dinero, tú te cubres esos 7 días, ¿de acuerdo? Y cuando llegue tu dinero, me lo pagas. Y así te vuelvo a prestar el siguiente mes. Porque al cabo lo que tú necesitas son esos 7 días para que te llegue el dinero, pues. Y es muy sencillo. Hablas por teléfono, te dan una cita, tienes que ir a las oficinas que están en Ciudad de México, en Polanco, y ahí están los valuadores. Tienes un perito de primer nivel en obras de arte que se llama Carlos, a quien le mando un abrazo siempre con mucho cariño, y te entregan el dinero en menos de 2 horas y cubres ese hueco. Ahora, ¿qué ha pasado en pandemia, Sergio? ¿Cómo ha sido el tema en pandemia? ¿Llegan ustedes a México cuándo? ¿Se traen esa idea de Londres? Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Es a finales de 2019 es cuando empezamos a hacer las primeras operaciones. ¿Y cómo iniciamos? Dice que cuando una idea le llega a su tiempo, no hay nada que la pare. Aparece una clienta, una conocida de un directivo de fundación y nos dice, necesito 1 millón de pesos. Y aquí tengo todo este oro. Nos trajo 18 gramos de oro de 18 quilates, nos trajo 47 kilos de plata y nos trajo más de 26 obras de arte. ¿Ok? Entonces, estaba la idea resonando y justo con la primera cliente fue con la que abrimos operaciones, la atendimos en la primera sala de operaciones que tuvimos en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, antes de venirnos para Polanco, ¿no? Y ahí por la cantidad de cosas que traía, en menos de 8 horas ya tenía depositado más de 1 millón de pesos en su cuenta. ¿No? Después de esta clienta, nos fue haciendo publicidad con sus conocidos y de ahí fueron llegando precisamente conferenciantes, artistas, algunos políticos profesionistas durante la pandemia. Eso fue o más o menos alrededor de octubre. Para marzo, cuando se dispara toda la contingencia sanitaria,
No sé si sepas que durante el año pasado las estadísticas dicen que de cada 4 negocios que existían de pequeñas y medianas empresas cerró uno. O sea, había 4 millones de empresas pyme y cerró 1 millón de empresas pyme. ¿Mm? Entonces, conforme fuimos avanzando durante el tiempo de la pandemia, que se empezaron otra vez a liberar, se empezaron a abrir puertas, había mucha gente, en microempresarios, restauranteros que necesitaban reactivar su negocio, pero ya no tenían efectivo porque se lo habían gastado para sobrevivir mientras estaban encerrados. Entonces lo que le decíamos es, pues tráeme tu coche, tráeme tu pick-up, tráeme lo que quieras para poder pagar los sueldos de los meseros, para poder comprar víveres para la semana, para poder Claro. comprar precisamente los ingredientes y empezar a brincar el mes. Entonces, más o menos en menos de un año, la cartera de Liquid creció de manera, vamos a decir que pasamos de 0 a 100 en menos de un año. Es que, ¿sabes qué, Sergio? No sé la gente que nos escucha, pero yo sí prefiero tener el dinero que el bien. No, no sé cómo explicarte. Claro. Por lo menos Sí, cada claro. quien su caso, ¿no? Pero yo sí prefiero poder tener una cuenta con el dinero, tener el dinero para cualquier eventualidad, para cualquier emergencia, para cualquier decisión eh, pronta Ujú, y ujú. cubrir a mi gente, no dejarles de pagar, por supuesto, que tener el cuadro. No, no sé cómo explicarme. Y creo que No, muchas claro, personas están en esa misma situación, ¿verdad? Igual que yo. claro. No, y además, imagínate este caso, una persona grande, de 75 años a grande de edad, 75 años, un banco ya no le presta, ¿no? Por la edad, Ese es pero, otro pero tema, sigue teniendo claro. necesidades. Entonces, nos cayó el caso de un cliente que tenía que pagarle a la gente que trabajaba en su casa, arreglar su casa para poder venderla y con ese dinero poder vivir. Estaba vendiendo una segunda casa. El banco ya no le prestaba, necesitaba 500,000 pesos. Nos trajo un cuadro de Rafael Coronel. ¿Mm? Le prestamos sus 500,000 pesos. Usó su crédito durante 2 meses. Al final de los 2 meses, cuando vendió la casa, nos pagó el crédito y se llevó su cuadro. ¿Mm? Entonces, si no hubiéramos estado nosotros, ¿quién le hubiera podido haber prestado ese dinero? ¿Mm? No, también conocí el caso de una señora. Es que ¿Mm? esto está tan actualizada esta posibilidad de los préstamos. ¿Mm? Conocí una señora que los hijos le quitaron todo. La dejaron, ¿qué tal esa historia? La dejaron sin nada. Entonces, con lo poco que se quedó, pues tenía que pedir préstamos para poder pasar el mes. Y le Exactamente. llegaba un ¿Mm? dinero y entonces podía pagar porque entiendo que la cartera vencida es poca, ¿verdad? No, no, no tienes. O sea, ¿cómo va ese tema con Liquid Luxury? Mira, efectivamente, los clientes que dejan de pagar realmente son pocos. Y aquí déjame platicarte de dos temas. Es número uno, una de las cosas muy padres de Liquid Luxury Liquidity es que cuando estamos platicando con el cliente y le preguntamos a qué te dedicas, por ejemplo, en el caso del conferencista, nos dijo, no, pues yo me dedico a dar conferencias y asesorías de transformación digital. Hago tiendas de e-commerce. ¿Y qué crees? Que precisamente aquí en Fundación Donde, aquí en Liquid, necesitábamos hacer nuestra tienda. Y gracias a esa conexión, a Fundación Donde ahorita tiene ya 4 tiendas que venden alrededor de todo el mundo. Entonces, A ver, el ¿cómo, networking que cómo? tenemos. ¿Mm? A ver, explícanos bien. ¿Fundación dónde? ¿Mm? Es de Liquid Luxury Liquidity, que forma parte de Fundación Donde, de las cosas que se quedan, que no recuperan los clientes, además de venderlas en las sucursales, lo que hicimos fue abrir tiendas de e-commerce en diferentes sitios de mercadeo. Y entonces, por ejemplo, los relojes de alto valor que los clientes no recuperan, actualmente 70% de las ventas de estos relojes las hacemos fuera de México. Se van a Estados Unidos, a Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Bélgica, ¿no? O sea, con eso también ayudamos precisamente a recuperar nosotros la liquidez para poder volver a prestar ese dinero. ¿No? Mm. Y arrancar esto surgió precisamente de gracias a un cliente que se dedicaba a hacer precisamente sitios de e-commerce. Dice un estudio de la consultora PwC que en los últimos 5 años, 42% de los millennials han recurrido a préstamos como opción de financiamiento para hacer
para poder lograr su emprendimiento. ¿También te llegan Claro que esos sí. casos? Sí, de hecho Wow. tenemos dos tipos de clientes. Ubicamos a los clientes de más de 50 años y también a los millennials. Precisamente, ¿qué pasa con los millennials, con algunos millennials? Sus papás les dejan algunos bienes, ¿no? Por ejemplo, tienen cuadros o tienen coches o tienen relojes, ¿no? Que les han regalado, o joyas que les regalan así los papás, los tíos, y dicen, quiero arrancar un negocio, y para arrancar este negocio necesito 100 o 200,000 pesos. Y lo que hacen es, vienen con nosotros, ¿no? Hacen una cita y en menos de 3 horas les prestamos con los bienes que nos dejan. ¿No? Se prefieren tener efectivamente el dinero para Claro. ponerlo a trabajar que tener el cuadro, la joya o el reloj que les regaló el papá o el tío en la graduación, ¿no? O cuando cumplieron años. Oye, Sergio Raymond, me dice por acá Juan Carlos que qué tan castigado es el precio del objeto, o sea, del cuadro, del reloj, de la joya. O sea, ¿cómo se manejan ustedes en Liquid Luxury en ese sentido? Mira, es una excelente pregunta. Es normalmente lo que le preguntamos al cliente y lo que surgió mucho es, hay muchos clientes que llegan con nosotros y nos dicen, oye, yo no quiero que me presten, yo quiero vender este bien porque no lo voy a usar, ¿no? Entonces lo que le decimos, perfecto, fíjate, un caso en particular, ¿no? De una clienta que me dijo, a ver, tengo este reloj, ¿no? Yo ya no lo Y lo quiero. quiero vender porque ya no lo quiero, quiero ayudar a una persona y quiero más bien que me lo compren. Lo que le propusimos fue lo siguiente, dijimos, a ver, muy bien, por este reloj de 200,000 pesos, ¿no? Si quisieras un préstamo, te hubiéramos prestado alrededor de 80, 100,000 pesos, porque es más o menos, prestamos alrededor del 50% del valor comercial. ¿Por qué? Dice, no, está muy castigado. No, espérame, lo que pasa es que no te estamos comprando el reloj en este caso. Si quieres un préstamo, te prestamos el 50% del valor comercial. Ahora bien, te proponemos lo siguiente. Si lo quieres vender, lo que vamos a hacer es, déjame tu reloj y yo lo subo, bueno, nosotros lo subimos a todas las páginas de e-commerce que tenemos que venden en todo el mundo. Nosotros nos encargamos Ah, de tomarle fotos, hacer anuncios de tu reloj en específico, de ese reloj en específico, y exponemos ese reloj en todo el mundo. Entonces lo puede comprar un chino, un japonés, un wow. árabe, un alemán, Danos Entonces, los datos, Sergio, se nos ha acabado el tiempo. Hay casos interesantísimos. Sin duda alguna, el préstamo, pues es lo de hoy. Y hoy también puedes vender todo esto que ya no lo quieres. Y entonces lo subes a las páginas de e-commerce, ¿no? De Liquid Luxury. Tus datos, por favor, el teléfono, si eres tan amable, y seguir las redes. exacto. Nuestro teléfono es 55 26 25 10 54. Nuestra página, la versión corta, es www.lqd.mx. Gracias, Sergio. lqd.mx. Subimos a 138 seguidores. Muy bien. Spots QTF.